Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. En esta mañana vamos a exponer la palabra que nos corresponde al devocional del día de hoy en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Bien, hemos visto en los capítulos anteriores la preocupación del apóstol Pablo de dejar en claro, sedimentar la doctrina en el creyente a fin de que en los tiempos posteriores mantenga su fe, mantenga su salvación y pueda ser acepto al reino de los cielos. Muchas conjeturas se han dicho desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Mucho se ha hablado acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto en capítulos anteriores que nadie en absoluto puede saber el día y la hora en que nuestro Salvador vendrá por su iglesia. Hay eruditos, teólogos, hay lineamientos, fuentes de corrientes de iglesia que se preocupan en estudiar, se preocupan en escudriñar bíblicamente, tratar de dar una interpretación acerca de la fecha, pero la Biblia lo ha sido claro desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que no hay una fecha indicada para ellos. Sí pueden haber indicadores que en estos tiempos pudiéramos decir que estamos más cerca que hace muchos años atrás. Y si retomamos al hecho en el que se suscitan las escrituras de Tesalonicenses, ya había una cierta preocupación de ellos, una cierta inquietud, una desesperanza de ellos acerca de la venida del Señor Jesucristo. Si habían dicho, inventado, la iglesia se estaba más preocupando en ese acontecimiento que en la esencia misma de la iglesia de predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Había olvidado la misión, misión, objetivo del cual usted y yo hemos sido creados, hemos sido diseñados, hemos sido escogidos por Dios para la proclamación del Evangelio y no estar afanados y o preocupados por el tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente es eso, iglesia. Usted y yo preocupémonos en fundamentarnos primeramente en la palabra, hacer lo que dice la Biblia, la proclamación del Evangelio, la salvación de las almas, la atención tanto material, espiritual del necesitado, eso es la iglesia, que en afanarnos si cuándo o qué fecha, qué día pueda estar ya viniendo nuestro Salvador. Usted no se afane, hay iglesia que se afana con un afán de que si sé cuándo viene, entonces voy a portarme bien, tal vez, ¿no? Pero eso no va a pasar, sino no tendría significado todo el sacrificio, todo el ministerio, todo el proceso que Dios ha establecido para formar su iglesia en la tierra y que la gente lo reciba de corazón, no por conveniencia, no por temor, no por miedo a que venga Jesucristo y me vaya al infierno. No sé si me dejó entender, iglesia. Usted y yo debemos estar afanados y preocupados en hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y no que si viene hoy o mañana. Pero sí van a denotarse, hoy vamos a ver algunas señales que Dios va a manifestarnos de que está pronto su venida. Pero eso no debe ser una preocupación, una desesperanza, un miedo, un temor en usted. Y si hay preocupación, desesperanza o miedo, es porque tal vez hayan almas que no han recibido a Jesucristo y tenemos que alcanzarlas. Entonces, esa preocupación había en esos tiempos en la iglesia tesalónica y Pablo hace una exhortación en ello como lo ha hecho anteriormente.
no nos afanemos en eso. Tengan cuidado porque eso nos puede desviar del propósito, ya dije, y también al desviarnos podemos ya ir a una secta religiosa y no a la esencia misma del Evangelio. Bien, dicen las Escrituras, pero con respecto, dice Pablo, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Acá dice la venida del Señor Jesucristo y el reunirnos con Él, o yo les ruego, hermanos. ¿Qué cosa? Que no os dejéis mover fácilmente por vuestro modo de pensar. No, basémonos en la Escritura. Siempre hemos dicho, engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo entenderá? ¿Quién lo comprenderá? Solamente el Señor. O sea, tengamos usted y yo primeramente de ser engañados por nosotros mismos. Hay que tener cuidado, hay que fundamentarnos en la doctrina, hay que fundamentarnos en la palabra. No dejéis mover fácilmente por su modo de pensar, ni tampoco os conturbéis, no tengan miedo, no se asusten, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. O sea, por palabra de influencia de otras corrientes, por cartas proféticas de otras corrientes que nos van a querer, y hay iglesias hoy, miren, había en ese tiempo y lo hay hoy, y algunos de nosotros, los antiguos de la iglesia Shekinah, sabemos de lo que estamos hablando. Hay iglesias que dicen, hablan, aseguran nuevamente al tema acerca de la venida del Señor Jesucristo, pero ese no es el sentido real, genuino del Evangelio. El que está afanado en ello ha olvidado la razón de su existencia como creyente. Ha olvidado su propósito como creyente. Nadie puede decirte, como yo escuché, te aseguro sin temor a equivocarme, ha quedado esa frase muy ligada a mi mente, porque eso fue algo que me abrió los ojos, pude despertar y decir, bueno, acá hay algo que no es correcto. O sea, eso no es el fin, ese no es el propósito, de la iglesia. Entonces aquí Pablo lo está diciendo hace miles y cientos de años atrás. Pasaba lo mismo, lo que tal vez hoy también pase en algunas iglesias. Entonces, no por palabra ni por carta, como si fueran nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está cerca, sí, no sabemos el día y la hora, ya lo dije. Para Dios es un día como 1000 años y 1000 años como un día. Eso también dice las Escrituras. Así que no podemos asegurar. Dicen, consiguientemente, dicen el 3, nadie os engañe en ninguna manera. Ojo, nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de la perdición. Acá hay dos señales o tips que Pablo nos da a través de las Escrituras por revelación de nuestro Padre Celestial, que tiene que venir la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Y qué es se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición? Eso ya lo han estado explicando anteriormente. La apostasía, iglesia, amados hermanos, somos la iglesia, usted y yo, que si por tanta preocupación o afanes de lo que acabo de mencionar, decimos, bueno, las Escrituras ya no tienen la razón, yo tengo la razón. Y vamos en todo en contra de lo que está de Cristo. O sea, no es el mundano, no es el inconverso, es la misma iglesia que va a apostatar de su propia fe, de sus propios credos, de sus propios principios. Y muchos caerán en ese redil, seguirán ese lineamiento, y eso es la señal o una de las señales que Pablo está indicando en esta ocasión, la apostasía de la propia iglesia. La propia iglesia
se irá en todo en contra de lo que dice las Escrituras, formarán sus propios preceptos, sus propios testamentos, sus propios lineamientos y dirán que ellos tienen la razón, que las Escrituras dejaron de ser y que ya no es la palabra, sino lo que ellos nos van a decir que es una verdad. Entonces, eso hay que tener cuidado. Pero serán tan fluidos de palabra, serán tan astutos de palabra, que la iglesia que no está cimentada en la fe irá como oveja al matadero tras ese lineamiento, esa secta religiosa que saldrá de la propia iglesia. Y el hijo de perdición, bueno, eso ya han explicado en los versículos anteriores. Luego habla Pablo, voy a apresurar, dice, aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, el hijo de la perdición, con poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, la iglesia tibia, hemos visto en Apocalipsis, si fueres tibio, dice las Escrituras, yo te vomitaré de mi boca. Dios va a permitir, hemos tenido mucho tiempo, los que estamos tibios, los que no nos enderezamos, los que estamos jugando a medias todavía, no estamos cimentados, no estamos arrepentidos genuinamente del pecado y estamos dentro de la iglesia, estamos ahí sin buscar del Señor, conocemos la palabra, pero aún hay pecado, hay distorsión en nuestra mente y cuestionamos las cosas de Dios, rebatimos y confrontamos la palabra. Esos son los que van a perderse, los tibios. Es la iglesia, habla la iglesia. Aquellos que conociendo se van a desviar porque no buscaron a Dios de corazón. Por eso yo siempre hemos manifestado, no es la emotividad, la emoción, lo bonito, la regadía que uno siente en la presencia de Dios solamente. Finalmente, lo que nos va a sostener, iglesia, es la palabra. Finalmente lo que nos va a sostener es la doctrina, la sana doctrina de Jesucristo, los principios, la visión, el objetivo de todo lo que siempre hemos estado hablando. ¿Qué es la iglesia en esencia? ¿Cuál es el llamado de la iglesia? ¿Cómo Jesucristo conllevó la iglesia en el Antiguo Testamento? Y aún antes, ¿cómo se desarrollaba la iglesia? Es de esa manera que nosotros debemos mantenernos firmes. Pero aquellos que no, que olvidaron los principios, olvidaron la doctrina, serán engatusados, llevados fácilmente por estas corrientes de falsas doctrinas dentro de la misma iglesia. Dice a continuación, por eso Dios les envía o permite el engaño en ellos para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Habla de la iglesia, está hablando a la iglesia de Jesucristo. Todos los que conocimos la verdad y nos complacimos en la injusticia, todos los que abandonamos la doctrina, abandonamos la palabra, dijimos esto es antiguo, esto no sirve, yo tengo la verdad, yo tengo la revelación, Dios me ha hablado, Dios me ha revelado y esto ya no sirve, esto no es así. Yo he escuchado a profetas, hombres de Dios, y dicen, bueno, esto ya no sirve, partes de las escrituras, y eso es falso, iglesia. Bien, dice, pero, estos van a irse al infierno, serán retenidos por Satanás, y Dios ya no los va a salvar. Pero dice, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, la iglesia verdadera, la que permanece firme, la que estudia la Biblia, la que respeta las escrituras, que Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El santificarse, el buscar siempre de la presencia de Dios. Dice, así que hermanos, finalmente termino con esto, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Palabra o carta, y hemos dicho, palabra es
el maestro que te enseña, el pastor que te predica, en este caso nuestra iglesia, o carta de las Escrituras, los estudios bíblicos, los fundamentos de la iglesia. Permanecer firmes, dice Pablo, y retened la doctrina. Y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Bien, iglesia. Entonces la enseñanza de esta mañana es permanecer en la doctrina, leer las Escrituras. Eso es lo que nos va a traer firmeza en los tiempos de confusión, en los tiempos de tiniebla, cuando la iglesia misma se rebele contra la iglesia propia, cuando se manifieste el hombre del pecado, Satanás, el engañador, el que hará señales y prodigios, dice las Escrituras. Ahí estará cerca el tiempo. Pero ojo, ahí podemos usted y yo ser engañados, ser motivados por grandes oradores, por grandes intérpretes, filósofos, reflexionistas, qué sé yo, personas que nos van a deslumbrar con su palabra, nos van a deslumbrar con sus señales y prodigios, pero ¿qué nos va a sostener? Las Escrituras, iglesia, la sana doctrina, iglesia. Y eso es la enseñanza de permanecer en la palabra, en la sana doctrina, leer siempre, instruirse siempre, y la relación con nuestro Señor Jesucristo. Una cosa no va independiente de lo otro. Nuestra intimidad, nuestra relación con Dios, nuestra oración, nuestro ayuno, el buscar su presencia misma, pero con la palabra. Eso no puede ir, iglesia, les hablo en el amor del Señor, no puede ir separado una de otra. Buscar la presencia del Señor, Dios me habló, Dios me dijo, y no leemos la palabra. Yo no estoy diciendo, ojo, que Dios no pueda revelarnos, no pueda hablarnos, lo puede hacer, pero tiene que estar basado en el principio de las Escrituras que Él mismo escribió para nosotros. Tengamos cuidado, iglesia. Lo otro es no estar afanados si Jesús viene hoy o viene mañana, porque la Biblia dice, Él vendrá como ladrón en la noche. Eso va a ser así. Así que ninguna preocupación o afán de definir la fecha y la hora, eso es falso. Quien le diga eso es mentira. Quien le diga eso es la iglesia que ya está apostatando de su fe, de su credo, de sus convicciones, de los principios de la Biblia. Ya se está desviando de las cosas del Señor. Eso es así, porque así dice la Escritura. Que tengan buen día, iglesia.